Hoy les voy a hablar sobre el existencialismo. Mi nombre es Jane Juliana Torres Moreno y mi compañera es María Fernanda Barón. ¿Qué es el existencialismo? El existencialismo es una corriente filosófica la cual sostiene que la existencia precede a la esencia y que la realidad es anterior al pensamiento y la voluntad a la inteligencia. Los filósofos de esta corriente se centraron en analizar la condición humana, la libertad y la responsabilidad individual, las emociones y el significado de la vida como tal. ¿Cómo surge? Esta corriente filosófica tiene sus antecedentes en el siglo XIX. Sin embargo, esta corriente adquiere su nombre en el siglo XX tras la ejecución de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo cual tras estos grandes traumas y experiencias que vivió el mundo, salen o surgen filósofos los cuales se preguntan qué sentido tiene la vida o para qué o por qué existe el ser. ¿Existe la libertad total? Características de esta corriente filosófica. El hombre es pura existencia y pura libertad, es decir, como si la vida no tuviera sentido. El hombre no tiene razón de ser ni sentido determinado. El hombre es una pasión inútil, nada tiene un porqué. El mundo es absurdo. Los demás disminuyen mi libertad. No podemos salir de lo absurdo de la existencia sino por la muerte. La palabra existencia se utiliza referida exclusivamente al humano. Solo el hombre existe. Existir significa que el hombre se realiza con interioridad, como conciencia y como libertad, saliendo fuera de sí mismo, en el encuentro con las cosas y en la apertura con los otros y el mundo. Clases de existencialismo. Se habla de dos tipos de existencialismo, los cuales el teísta y el ateo. El teísta cree en la trascendencia de la vida, cree en Dios y cree en que Dios es la causa eterna de todo en cuanto existe en el mundo. Y el ateo niega la existencia de un Dios, niega la existencia de las normas divinas y las leyes del comportamiento humano. Principios del existencialismo. Como principios del existencialismo tenemos que la vida es actividad, la vida es con los demás, el hombre no es otra cosa que lo que él hace y la existencia precede a la esencia. Los principales exponentes del existencialismo. Entre los principales exponentes de esta corriente filosófica tenemos a Albert Camus, tenemos a Arthur, tenemos a Jean-Paul Sartre, tenemos a Martín, tenemos a Soren, tenemos a Miguel de Unamuno, tenemos a Friedrich Nietzsche, tenemos a Simone. Entre algunos de los filósofos más destacados tenemos a Albert Camus, el cual voy a exponer 4 enunciados. El primer enunciado es la sensación subjetiva de sentido. Albert Camus empieza reconociendo que los seres humanos de manera espontánea desarrollan un sentimiento de propósito muy fuerte ligado a su propia identidad. El segundo enunciado habla sobre la ausencia del sentido de la vida, principio de que la vida en realidad no tiene sentido, examinando los argumentos a favor de un sentido de la vida y sin encontrar un solo motivo por el que éste deba existir. Tercero, la contradicción de la vida. Creemos que nuestra vida tiene sentido, pero esto es falso, y cuando la realidad nos da señales de esto, nos frustramos. Lo percibimos como un atento a nuestra identidad y aparece una crisis existencial que genera mucho malestar. Cuarto, asumiendo el no sentido. ¿Cómo llegar a vivir bien? La solución está en asumir la ausencia de un sentido construido desde afuera y construirlo uno mismo. Otro filósofo importante del existencialismo es Arthur Schopenhauer. Él tomó como base de su propio sistema de criticismo a Kant. Sostuvo que mediante la introspección era posible acceder al conocimiento esencial del yo. Identificó a este con un principio metafísico al que denominó voluntad o voluntad de vivir. Para Schopenhauer,
La voluntad no alude a la mera facultad psíquica de querer, sino que se refiere a un ser o esencia de carácter metafísico, cuyo correlato sensible es el mundo fenoménico. No es otra cosa que un ciego afán o un impulso o pulsión carente de fundamentos o motivos. Luego tenemos al filósofo Jean-Paul Sartre, y habla sobre la existencia del hombre precede realmente a su esencia. En ese caso, el hombre es responsable de lo que es. El hombre nace condenado a ser libre, condenado porque no se da la existencia a sí mismo, libre porque una vez echado al mundo es responsable de todo lo que hace. Somos seres conscientes, pero no que tengamos adentro del cuerpo una cosa misteriosa llamada conciencia. Estar consciente es siempre estar consciente de algo. Ese algo, ese aspecto del mundo que nos rodea, es uno de los dos términos que constituyen la relación en que consiste el estar consciente. Luego tenemos al filósofo Martin Heidegger, el cual su principal obra fue Ser y Tiempo. En ella el autor trata de responder a una pregunta clave sobre qué significa exactamente el ser, en qué consiste la existencia y cuál es su característica fundamental, si existe uno. En este libro, Heidegger plantea que esta pregunta debe ser reformulada en busca del sentido del ser, más que de este en sí mismo. En torno a esto afirma que no es posible separar el sentido del ser de un contexto espacial y temporal. A diferencia de lo que planteaban Descartes y otros autores previos, Heidegger consideraba que las personas no somos entes pensantes aislados del mundo que nos rodea, sino que la propia interacción con el entorno es un aspecto nuclear del ser. Es por esto que no es posible dominar el ser e intentar hacerlo llevar una vida carente de autenticidad. Luego tenemos al filósofo Søren Kierkegaard, el cual sostiene que la libertad de elección define la vida. Kierkegaard creía que la vida consiste fundamentalmente en elegir. Es a través de las elecciones como vamos desarrollando nuestra existencia, lo que habla sobre quiénes somos y qué historias hemos dejado a nuestras espaldas. Las elecciones son inevitables. Hagamos lo que hagamos, debemos decidir constantemente, dado que no hacer nada es también una opción que hemos elegido al encontrarnos ante una encrucijada de posibles acciones a realizar. La moral también parte de la libertad. Las decisiones no se limitan a acciones observables, también hay algunas que tienen un enmarcado carácter moral. Es por eso que debemos elegir entre lo justo y lo que nos da placer. La angustia nos llena. Como pasamos de una lección a otra constantemente, experimentamos angustias en menor o mayor medida. Preferiríamos vivir sin tener que elegir constantemente y los tiempos pasados, que vemos a través de la ilusión de que no se basaban en decisiones, nos parecen más atractivos que el presente. El vértigo. Sentimos constantemente el peso de la libertad, lo cual hace que nos sintamos vértigo existencial ante la idea de que no hay nada que nos separe del vacío. La incertidumbre que nos parezca que todo se puede echar a perder. Luego tenemos al filósofo Miguel de Unamuno, el cual insiste en que el deseo fundamental del hombre es la propia subsistencia del deseo de eternidad, el cual se desdobla en dos anhelos antagónicos. El primero es el deseo del ser uno mismo, serse, y el segundo es el deseo de ser más, serlo todo. Es basada en la idea que la existencia de una persona no se va por un destino, sino que va por sus hechos. Por lo tanto, en vez de adorar a una persona porque él o ella es bendito por Dios, los valores de las personas pueden ser en ellos como tratan a otros. Claramente esta teoría sería más aceptada por las personas que dan menos importancia a la religión católica y sus enseñanzas. Luego tenemos a Friedrich Nietzsche, que convirtió su concepto de voluntad en la voluntad de poder.
La voluntad de poder rige los destinos del hombre, pero el hombre niega a esta y solo el superhombre sería capaz de seguirla. La negación es el resultado de una sociedad decadente, como si se tratase de un rebaño de ovejas carentes de valores auténticos. El concepto de superhombre o Übermensch es una persona capaz de generar su propio sistema de valores, identificando como bueno todo lo que procede de su genuina voluntad de poder. Tenemos al filósofo Simone de Beauvoir. Él plantea que las nociones del feminismo existencialista toman como conceptos previos la noción de Autre That de Hegel, el planteamiento de que la existencia precede a la esencia, entre otros. Para el existencialismo, el ser humano está en capacidad de construirse y decidir. No es un ser predeterminado, sino que construye su propio destino. El ser humano es libre y no puede eludir su libertad. Como se trata de un sujeto que, como hemos visto, no es sino que tiene que ser, es imposible acumular la libertad, atesorarla con el objeto de hacer frente a los sucesivos compromisos que se presentarán en el futuro. Solo es posible ponerla en acto en el presente. Es precisamente en esta perspectiva de Beauvoir distingue dos dimensiones de la libertad, la ontológica y la moral. El hombre es libre, pero debe asumir su libertad mediante la participación en proyectos y tomando una posición. Debe entender que su identidad no se define del exterior, sino en este dinamismo del compromiso. Por último tenemos el crucigrama del taller número 2 de la materia de metodología de la investigación, el cual las respuestas vienen por palabras o por filósofos. Algunos son filósofos y otros son fechas como siglos en las cuales tengan que ver con el existencialismo. Muchas gracias.